Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejemplo de clasificación de puntos críticos y vamos a tomar la siguiente función de dos variables también. La función que vamos a considerar es 12x menos x cúbica menos 4y cuadrada. Muy bien. Comencemos como siempre con tomando las derivadas parciales. Entonces la parcial respecto de x en este caso, analicémoslo, sería 12 menos 3x cuadrada, y como el último término depende solo de y, nos vamos a quedar, esta es la derivada parcial sería 0. Muy bien. Segundo punto, tomemos ahora la parcial respecto de y. Bien. Bueno, en este caso los dos primeros términos solo dependen de x, entonces nada más tomamos el último. Ahora igualamos con 0 en ambos casos para obtener los puntos críticos. En el punto de abajo es sencillo, simplemente pues la única respuesta sería 0. En el siguiente caso hay que tener cuidado, planteemos la ecuación en otro renglón. Entonces, planteamos 12 menos 3x cuadrada igual con 0. Esto nos lleva, podemos factorizar, igual con 0, otra factorización, nos llevaría esto, 2 menos x, 2 más x, o x más 2, mejor dicho, perdón, puede ser cualquiera de las dos en este caso. Y bueno, las únicas soluciones posibles, entonces el primer factor se hace 0 cuando x es igual a 2, el segundo factor se hace 0 cuando x es igual a menos 2. Entonces nuestras dos raíces, nuestras únicas posibles raíces en este caso son x igual con más menos 2. Una observación aquí, esto es interesante que, bueno, me gustaría que lo notaran. Aquí ya se vuelve un poco más complicado calcular las raíces. Como es un polinomio que se puede factorizar de manera sencilla, pues la factorización no costó tanto trabajo. Sin embargo, como les he comentado en clase, tenemos que tener cuidado porque calcular las raíces de un polinomio no es tarea sencilla en general. Por eso necesitamos la mayoría de las veces de la computadora para calcular estas raíces de manera numérica. ¿Qué puntos críticos tenemos? Muy bien. Para el primer factor tenemos dos opciones, más menos 2. El segundo factor es necesariamente 0. Entonces, nuestros únicos puntos críticos son 2,0 y menos 2,0. Tenemos que tomar todas las opciones sobre x y combinarlas con todas las opciones sobre y de manera ordenada. Recordemos siempre primero la x, después la y. Muy bien, ¿qué clase de puntos son estos? Para contestar esta pregunta nosotros necesitaremos el determinante hessiano. Recordemos que el determinante hessiano simplemente es la doble parcial respecto de x por la doble parcial respecto de y. En el caso de que sea continuamente diferenciable, por lo menos de orden 2, las parciales van a coincidir y todo esto evaluado en x, y. Entonces empecemos calculando la doble derivada parcial respecto de x. Bueno, como ya vimos en el paso anterior, bueno, así, recordar aquí la definición. Entonces la parcial respecto de x de f es 12 menos 3x cuadrada, de manera que la doble parcial nos va a quedar menos 6x. Tomemos ahora la doble parcial respecto de y. Entonces la parcial respecto de y de la parcial respecto de y. En este caso la parcial respecto de y nos quedaba menos 8y y por lo tanto esta parcial es menos 8. Calculemos las últimas parciales.
Calculemos las últimas parciales para verificar que esto en efecto nos da 0. Entonces tomemos la parcial respecto de x de la parcial respecto de y de f. Pero esta parcial de aquí, nosotros ya habíamos quedado que era menos 8y. Entonces tomemos la parcial respecto de x de menos 8y. Como esta función no depende de x, entonces nos dará 0. De manera recíproca, si tomamos ahora la parcial cruzada, sería la parcial respecto de y, parcial respecto de x. Esta parcial de aquí adentro ya habíamos visto que es 12 menos 3x cuadrada, pero como toda esta función no depende en ningún momento de y, también se anula y nos da 0. Muy bien, recordemos que lo que queremos calcular es una fórmula para nuestro determinante hessiano. Muy bien, esta fórmula entonces quedaría así. El determinante hessiano en un punto xy sería doble parcial respecto de x menos 6x, que es el número que tenemos aquí, por doble parcial respecto de y, que es el número que tenemos aquí, menos 0 al cuadrado. ¿Qué nos queda esto? Nos queda entonces 48x. A diferencia del ejemplo anterior, el discriminante hessiano no es constante y tampoco la doble parcial respecto de x. Muy bien, terminemos nuestro ejercicio clasificando los puntos. Para eso, empecemos evaluando nuestro determinante hessiano en el primer punto crítico, que es 2,0, perdón. ¿Qué nos queda aquí? Como solamente depende de x, entonces sustituimos nada más x. De hecho, este valor no nos interesa tanto, aunque es 96, lo único que nos interesa es que es mayor que 0. En cambio, en el otro punto crítico, menos 2,0, tendríamos 48, solo hay que sustituir la coordenada x, recuerden, nos da menos 96 y lo importante es que es negativo. Muy bien, terminemos con nuestra clasificación. Tomemos los puntos críticos, los vamos a enlistar, posteriormente vamos a tomar el signo del determinante hessiano, el signo de la doble parcial. Un detalle otra vez, aquí nada, recuerden que esto es lo mismo que este símbolo, cualquiera de los dos vamos a estarlo usando, y aquí la clasificación. Entonces, para nuestro primer punto crítico, que es el 2,0, tendríamos que el determinante hessiano es positivo. Muy bien. Recordemos cuál es la doble parcial respecto de f. En nuestro caso es menos 6x. La que calculamos precisamente aquí. Muy bien. ¿Qué signo tendría en menos 2? Tendríamos menos 6 por 2 y lo importante es que esto es negativo. Muy bien, si tenemos positivo y negativo, de acuerdo a nuestra tabla de clasificación es un máximo relativo. Tomemos ahora el menos 2. Sabemos que el signo es positivo. Estoy equivocándome aquí. Aquí sabemos que el signo es negativo. Muy bien, si sustituimos menos 6 por menos 2 en nuestra función doble derivada respecto de x, esto nos queda un número, de hecho nos da 12, que sería positivo. De acuerdo a nuestra tabla de clasificación, simplemente por el hecho de tener un signo negativo aquí, no importa qué signo tenga aquí, de hecho esto lo haríamos de más, simplemente por tener un signo negativo aquí tendríamos un punto de silla. Muy bien. Y así es como clasificamos los puntos. En general, tanto el determinante hessiano como la doble derivada parcial respecto de x no son constantes, entonces tenemos que tener cuidado
tenemos que tener cuidado de escribir bien las funciones resultantes.